La hemos ido adelantando, me parece bien, lo que se refiere a las paritosis tisulares por larvas del MIN. Entonces comprendía, voy a repasar rápidamente para poder entrar a la segunda parte, porque ya hemos hablado al respecto, ¿no? Referente a la paritosis producida por la larva, el llamado metacestodo de la Taenia solium, ¿no? ¿Qué puede afectar principalmente al sistema nervioso? ¿Se acuerdan que avanzamos en esta parte, verdad? ¿Alguien que registra? ¿Sí? Sí, ya hemos avanzado todo cisticerco, sí. Esta parte, perfecto. Entonces acá justamente, por ejemplo, la forma deriva del embrión de sacanto y las formas principales del cisticerco. La forma vesicular, por ejemplo, que puede medir de 0,5 a 1 centímetro, color blanco transparente. Esta forma es una de las principales y después tenemos la forma racemosa, ¿no? Vesículas llenas de líquido de mayor tamaño, 10 centímetros o más, ¿no? Generalmente presenta una pared que rodea. Yo incluí también en el momento que no menciona Botero lo que es la parte del cisticerco en etapa coloidal, que también muchas veces se haya adherido con momento rodeado de cápsula conectiva, ¿no? La más frecuente va a ser la forma vesicular, la forma racemosa. Entonces me voy acá a una parte. El cuarto examen teórico práctico se refiere un poco a la parte morfológica. Por ejemplo, ¿no? Preguntar, ¿no?, cuáles son las principales formas que adquiere o desarrolla el cisticerco. Ya sería vesicular y racemosa. Se puede incluir, de acuerdo al caso, la forma coloidal, ¿no? Las formas que vamos a ver, de todos modos, no hay microscopía. Hay alguna que otra forma macroscópica que van a poder observar en la clase correspondiente. ¿Qué tan grandes ¿no? son? De todos modos, ahora, en lo que es el ciclo, nosotros hemos visto esta parte del ciclo de Taenia. Ahora vamos a abocarnos a esta parte, donde generalmente es por la ingesta de huevo. Y acá voy a ir mencionando literalmente, que muchas veces lo pongo, en el sentido cabalmente de que los animales, el cerdo principal huésped y el hombre adquieren los cisticercos por ingestión de huevos de Taenia, ¿no? O ingestión de huevos, ¿no?, presentes en agua contaminada, alimentos contaminados, con partículas de ese humano, muchas veces a través de, por ejemplo, la contaminación que se dirige por los vectores, artrópodos vectores mecánicos. La mano de un portador de teniasis que tiene el huevo. Después mencioné, los huevos eliminados mediante estos procedimientos se traducen justamente en los tres mecanismos principales: la heteroinfección, la autoinfección externa y la autoinfección interna, ¿no? La heteroinfección es cuando la persona adquiere huevos procedentes de otro individuo parestado. La autoinfección externa, se contaminan las manos y alimentos, ¿no?, con los huevos que el mismo paciente elimina, los manipuladores de alimentos, etc. Y luego tenemos la autoinfección interna, en la cual cuando el paciente regurgita por glotitis, que es factible que se pueda presentar, ¿no? Entonces estamos hablando de esto. Después, por los mecanismos que mencionamos, la heteroinfección, autoinfección interna, autoinfección externa, cabalmente pueden quedar libres los embriones y se dirigen, pasan la pared del intestino y generalmente van llegando sin hacer ciclos pulmonares al sistema nervioso. Entonces, estamos hablando de esto, por ejemplo, de la contaminación del ciclo ano-mano-boca, ¿no?, contaminación de huevos por Los huevos viajan por el sistema circulatorio y llegan al sistema nervioso central. Es donde va a requerir la patología que mencioné, ¿no? En cuanto a la patología, la localización en diversas partes del organismo y generalmente, mayormente concentrado en el sistema nervioso central, ¿no? Okay. Entonces, esta enfermedad puede afectar la parte de estructura encefálica, meninges, etc. Asimismo, también lo que es el parénquima cerebral, ventrículo, nervios, etc., ¿no? Y la localización más frecuente son parénquima de los hemisferios. Parénquima de los hemisferios cerebrales, las cavidades ventrículos cisternales y el cuarto ventrículo. Yo lo subrayé con el fin de justamente en algún momento tomar en cuenta estos elementos, si en algún caso la pregunta que podría venir en la parte teórica, es decir, ¿cuáles son las principales localizaciones
del cisticerco en el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Para que tomen en cuenta. Gracias. Después, cabalmente, lo importante, ¿no? La cisticercosis múltiple más frecuente, quistes únicos, etc., ¿no? Generalmente hay un factor importante cuando el cisticerco muere, se libera, o sea, bueno, probablemente uno dice, bueno, murió. Sin embargo, el aspecto de la estructura proteica determina, por ejemplo, una reacción de tipo inmunológico importante que va a traducirse en inflamación, ¿no? Compresión, por ejemplo, e irritación, lo que después se expresa en las manifestaciones clínicas. ¿Okay? Dentro de las manifestaciones clínicas yo puse acá primero la localización de un cisticerco a través de una imagen, ¿no? Y esto que mostraría es comúnmente llamado, o lo que hablamos de una cefalea, ¿no? Muchos casos asintomáticos, como en todas las enfermedades, y sobre todo tener en cuenta que la afección está en relación de la localización, dependiendo de la localización mucho más, que produce mayor tipo de manifestación clínica, después el número de parásitos y la respuesta inmunológica, ¿no? No existe una sintomatología típica, no hay dolor de cabeza, sino que se traduce en lo que son los síndromes. Y si yo traduzco la palabra de síndromes, se refiere a un conjunto de signos y síntomas. Entonces siempre se habla de síndrome del cerebroso, etc. Entonces van a ir aprendiendo, o inclusive en los posteriores años, van a manejar también lo que es lo referente a los síndromes, la relación, algún síndrome o signo característico de una enfermedad que llama la atención, que después es algo que nos orienta a un diagnóstico. El síndrome epiléptico, la epilepsia, creo que avancé un poco, pero voy a pasar rápidamente, que los quistes producen una irritación o inflamación del tejido, ¿no? Hay que producir justamente lo que es convulsiones. Hay dos tipos de convulsiones dentro de la clasificación muy amplia, ¿no? Los de gran mal y los de pequeño mal, de acuerdo al tipo de intensidad en general, ¿no? De aparición tardía. Si un paciente tiene crisis convulsiva desde muy joven o muy niño, generalmente la causa no es una neurocisticercosis, ¿no? Acá un poco una imagen para tomar en cuenta y hablar de la epilepsia, las condiciones en las cuales se puede mantener un paciente. Cefalea e hipertensión intracraneal, aumentar con esfuerzo. Una cefalea que no cede a los analgésicos, ¿no? Y generalmente está asociada a un síndrome de hipertensión intracraneal. Puede haber náuseas, vómitos, edema de la papila, diplopía también en todo caso, ¿no? Generalmente hay una dificultad en la visión, ¿no? Y acá puse algunos casos, la sinusitis, diferente del tipo de dolor, la cefalea en racimos, y yo relaciono que por tensión es lo que se va a presentar, el tipo de como una banda que aprieta la cabeza o que se irradia hacia la parte. Porque la migraña es una porción de la migraña. Y acá produce un tipo de cambio. La migraña se acompaña también de cefalea, pulsátil, generalmente, y también cambios en la parte de la visual, ¿no? Momentáneamente, una vez que pasa el cuadro, evoluciona favorablemente, ¿no? Síndrome psicótico, hipertensión intracraneal. ¿Qué significa? Que el paciente normalmente puede presentar de un momento a otro un tipo de manifestaciones tipo esquizofrénica, ¿no? Que habitualmente no es, salvo que algún paciente ya tenga el antecedente, ¿no? Deterioro mental, pérdida de la memoria, confusión, ¿no? No se ubica en tiempo y espacio, por ejemplo, ¿no? El síndrome meningeo, los quistes se adhieren a la PMD o pueden flotar, ¿no? La sintomatología es de una meningitis aséptica, porque si yo hablo de una meningitis séptica voy a mencionar un solo caso, ¿no? Sería, por ejemplo, el caso de la infección por meningitis meningocócica, por el meningococo, ¿no? Que seguramente, si no lo han estudiado, lo tienen que estudiar y tienen que mencionar las docentes de microbiología, ¿verdad? Y en algún caso, por ejemplo, esto también se realiza con el estudio del líquido que relaciona cabalmente la característica. Muchas veces la característica del líquido normalmente se dice que es claro como cristal de roca, ¿verdad? A mí siempre lo he escuchado así. Síndromes paracraneanos, los más afectados, óptico, oculomotor y auditivo, y la sintomatología propia, ¿no?
síndrome medular, que se traduce justamente también en lo que es las cambios motores sensitivos, lo que muchas veces lleva, antes de una parálisis se habla de una paresia, ¿no? Los síntomas puede haber un bloqueo parcial o completo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El otro tipo de síndromes se refiere a la cisticercosis subcutánea y muscular, generalmente nódulos de 5 a 10 milímetros, efectivamente, y que no producen inflamación. La oftalmocisticercosis, localización de cisticerco a nivel del globo ocular, detectado, por ejemplo, a ver lesiones arteriales del cardio, ¿no? El diagnóstico, rápidamente, la parte clínica en cuanto a las manifestaciones, epidemiológico, el antecedente, la procedencia del paciente, etc. Aquí funciona mucho más el diagnóstico por imagen o el inmunodiagnóstico. No hay diagnóstico para histológico. Generalmente, la sintomatología, el antecedente epidemiológico, dice debe confirmar con estudios imagenológicos, ¿no? Que incluye, menciona acá radiografía, tomografía axial y resonancia magnética. Mayormente se hace énfasis en resonancia magnética y en, tomografía y resonancia magnética, donde se observa la presencia de quistes. Se habla del quiste, de lo que son los cisticercos, ¿no? Métodos inmunológicos, hay dos kits, el inmunoblot o el test de Lipton, ¿no? Que tiene que ir relacionado con la tomografía. Identificación de antígenos es importante, después el diagnóstico por imagen. La tomografía axial computarizada, los métodos auxiliares importantes, que ha determinado la utilización del lapso de los últimos años, llegar a un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces acá no menciono, de todos modos, cuando el grupo que le toca, los grupos que les toca cisticerco, seguramente van a mencionar algo al respecto dentro de la presentación. La resonancia magnética mejora la expectativa. El test, el inmunoblot, no me voy a entrar en detalles. El estudio de líquido cefalorraquídeo, disminución de la glucosa, usualmente por debajo del 40%, aumento de las células de eosinófilos, ¿no? Que puede llegar a un 20%, con lo cual llegamos a una sospecha de cisticercosis, ¿no? La epidemiología inicialmente propia de países pobres, factor del fecalismo, defecación en la tierra, etc. Existencia de cerdos que normalmente eran criados dentro de el entorno del paciente, el entorno que rodea la vivienda, el peridomicilio que se llama, ¿no? Deficiente higiene personal. Esto ya es muy fácil de hablar, ¿no? De lo que es se ha incrementado el número de casos, factores epidemiológicos, teniasis y cisticercosis. Hay una relación bastante importante, ¿no? Por la crianza de cerdos alrededor de la vivienda, lo que acabo de mencionar. En el tratamiento, ¿qué hacemos? Generalmente vamos a utilizar el tratamiento antiparasitario, donde se utilizan dos medicamentos, a veces algunos utilizan un solo medicamento o se combina con dos, el praziquantel y el albendazol, ¿ya? Y también los esteroides. Cuando hablamos de esteroides, estamos hablando justamente del uso de corticoides, principalmente, para disminuir el proceso inflamatorio, especialmente en las encefalitis o en la crisis convulsiva, ¿no? Acá voy a pasar por alto, puse acá el detalle del mecanismo de acción, pero en este caso no es solamente a nivel de termómetro, sino puede pasar la barrera hematoencefálica y actuar directamente sobre la forma basal. Indicaciones quirúrgicas, quiste solitar del cuarto ventrículo, cuando son números bastante difíciles. O sea, depende mucho de una palabra que se utiliza, que es el abordaje quirúrgico que se pueda lograr, ¿no? Muy bien. Después, creo que mencionó algo de esto, hidatidosis, ¿no? No. Wow. Entonces vamos a hacer algo para poder, o sea, la idea es ir avanzando un poco en la parte no avanzando de acuerdo a la programación, para que antes del 18 tengamos, ¿no?, un avance ya de acuerdo a lo programado, para que a la vuelta, ¿no?, realmente hagamos exámenes, hagamos algunas cosas y comencemos otra unidad que se llama lo que es la parte de esto es producida por protozoarios intestinales. Las formas basales son más pequeñas, entonces ahí vamos a requerir más tiempo y más reconocimiento y más observación por parte de los alumnos, ¿no? La enfermedad producida por un cestodo, pero otro tipo de cestodo, del género Echinococcus,
que son parásitos de animales carnívoros. Es una zoonosis. Estamos hablando de una zoonosis, una enfermedad que puede afectar tanto a los animales como al hombre, ¿no? La hidatidosis o quiste hidatídico es la infección producida en los animales y el hombre por formas larvarias de cestodos, ¿no? Que del género Echinococcus, que comprende, por ejemplo, el ciclo de vida en el cual tenemos un huésped definitivo carnívoro y con la localización de los parásitos a nivel del intestino, y un huésped también, generalmente intermediario, que va a tener la localización en algunos órganos por la forma larval de los tejidos. Y el hombre entra como huésped accidental de la enfermedad, ¿no? Generalmente, ya hemos hablado, los adultos de Echinococcus viven en el intestino delgado de la familia Canidae felidae. Cánidos, los perros, y la parte de Felidae que corresponde fundamentalmente a los felinos. Vamos a hablar, que en un momento se va a hablar, por ejemplo, de zorros, coyotes, lobos, etc. en el hemisferio norte, ¿no? Muy bien. Macroscópicamente, la estructura del cestodo es cólex, después lo que viene a ser justamente los proglótides, 2 a 5 proglótides, mucho más pequeños, miden de 2 a 10 milímetros, mucho más pequeños. Los huevos se liberan siempre a partir del proglótide final, en los cuales justamente en el intestino de los huéspedes definitivos, generalmente, y eliminados en la materia fecal. Las 4 especies de Echinococcus que producen frecuentemente enfermedad humana son Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Echinococcus vogeli y Echinococcus oligaris. Los quistes hidatídicos pueden dar lugar a 3 enfermedades con huéspedes diferentes, distintas de distribución geográfica. Y vamos a mencionar un poco, por ejemplo, de Echinococcus granulosus. Okay. Generalmente produce lo que llama la hidatidosis quística unilocular, ¿no? La más común, con distribución geográfica mucho más amplia en todos los países, inclusive en Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, menor escala, Colombia, Ecuador y Bolivia. No es tanto una enfermedad, una patología tropical, de otras áreas, que son las no tropicales, ¿no? Silencio. Generalmente producida por larvas de Echinococcus. Vuelvo a repetir. En esta unidad estamos hablando cabalmente de las enfermedades parasitarias producidas por larvas. ¿Ya? Las larvas van a desarrollar todo el proceso. Hemos visto en el tema anterior, he hablado de las larvas de cisticercosis, ¿no? Las larvas de Echinococcus granulosus, los huéspedes principales son los perros domésticos y perros salvajes, y los huéspedes intermedios naturales de las ovejas. ¿Qué es lo que ocurre? Predomina donde habitualmente los perros son utilizados para ayudar a los rebaños de animales bovinos, los ovejeros que se llaman, ¿no? Entonces, en muchas, desde antes o actualmente todavía se puede tener ese tipo de uso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El quiste hidatídico que se forma es de una sola cavidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque el perro elimina la materia fecal con huevo. Eso contamina el suelo y el ganado ovino se va a alimentar de los pastos contaminados y va a ingerir y se va a localizar en los órganos. Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Por otra, ya sea eso o otra circunstancia, muere el ganado lanar ovino y se alimentan los perros con vísceras del ganado ovino, ¿verdad? El quiste hidatídico se forma en una sola cavidad, único múltiple de aspectos redondos. La forma del quiste, que puede ir también como una pregunta, y sobre todo las membranas, en el caso del cuarto examen parcial teórico-práctico. 3 membranas, una externa adventicia de tipo granulomatosa, o sea, por huésped, que permite un desprendimiento fácil. Depende de esa membrana, inclusive que sea mucho más fácil poder abordar y retirar el quiste. Ya vamos a ver. 2 membranas producidas por huésped, una mediana o laminada, que actúa como soporte. Y la interno-germinativa, que va a presentar varios elementos. ¿Qué es lo que encontramos en la interna o germinativa? Por ejemplo, esta es la forma del quiste. Generalmente esto no es del humano, no agarra tanto, pero un solo quiste muchas veces
o dos mayormente, ¿no? Es la forma, parece una estructura, y esto, por ejemplo, en algún momento esta diapositiva la saqué de un doctor que trabaja en La Paz, que daba pastología, y que generalmente tomaba en cuenta algunas imágenes de la presencia en zonas mucho más frías, donde hay mayor crianza de ganado. En la etapa germinativa se producen las formas reproductivas sexuales, llamadas vesículas florígeras. Las vesículas florígeras son muy pequeñas y van creciendo y forman en su interior una forma, los llamados escólices, que inicialmente se habla de protoescólices que pueden medir de 100 a 200 micros. Las vesículas florígeras formadas, los quistes hijos, los protoescólices, justamente son lo que va a formar lo que se llama la arenilla hidatídica, ¿no? Que tiene un efecto bastante importante cuando el quiste se rompe, ¿no? Ahí tenemos un poco la imagen, estoy pasando un poquito rápido para poder abarcar esta parte y luego ir un poco más, ¿no? Equinococos multiloculares, o sea, en el desarrollo del tema, hablo primero de equinococos multiloculares, equinococos granulomatosos, hablo de multiloculares y voy mencionando los aspectos del tipo epidemiológico, porque al fin la sintomatología o lo que se presenta va a ser similar, ¿no? Distribuye en la zona norte del hemisferio, la parte de Europa, por ejemplo, que es o sea, Alemania, Suiza, Francia, los Balcanes, ¿no? Donde hay, por ejemplo, la presencia de bosques, ¿no? Que facilitan el desarrollo, por ejemplo, de los huéspedes definitivos, mayormente desarrollados, que son los zorros, lobos, coyotes, ¿no? Los huéspedes intermediarios son roedores, ¿no? Y esta forma es lo que los huéspedes definitivos se van a alimentar de los roedores. Y en algún momento que el hombre toma contacto con esto o se contamina los alimentos, se va a infectar, ¿no? La forma larvaria se localiza en el pulmón. El otro, Echinococcus bogelli, que es producida por Echinococcus bogelli, parásito de lo que son animales selváticos carnívoros, en la parte de, por ejemplo, en algunos países, en Estados Unidos también, entonces perro de monte, cánidos salvajes y perro doméstico, ¿no? Cuando hablo de cánidos salvajes, en algunos casos, en muchas poblaciones se liberan o hay crianza o se liberan, muchos de los perros son salvajes porque no están domesticados por el hombre y generalmente son mucho más, desarrollan mucho mayor agresividad. Se hablaba en un momento, por ejemplo, la parte de la Patagonia de la Argentina, donde había un poco de esa parte, ¿no? Echinococcus ligatus, quistes de láminas delgadas, muy similar, más grandes que los de Echinococcus bogelli. Mencionamos el ciclo cabalmente. Ya es claro para todos nosotros y de todos modos al grupo que le tocó hidatitosis va a mencionar un poco estos aspectos dentro de la presentación también, ¿no? El parásito adulto muy claramente localizado en el intestino del perro. Se adhiere a las vellosidades. ¿Y después qué es lo que ocurre? En el útero de esto se encuentran los huevos, salen, y los huevos, una vez que se han formado, salen impulsados por la excreta, contaminan el pelaje y suelos, pastos, verduras y el agua de bebida. Posteriormente, cuando contaminan los suelos son tomados por los hospederos intermediarios, cuáles son principalmente, pueden ser bovinos, ovinos y porcinos, pero mayormente ovinos, ¿no? Y accidentalmente llega el hombre, entonces el hombre es un huésped accidental, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿y el hombre cómo adquiere? Adquiere la hidatidosis por ingestión accidental de huevos, muy volátiles cabalmente, ¿no? De equinococos presentes en alimentos, agua, manos y otras fuentes contaminadas, ¿no? Posteriormente, ¿no? En el intestino delgado se liberan las larvas, penetran la pared y por otro lado pueden localizarse en el órgano principal, hígado, pulmón. Pueden llegar a otros órganos, pero sobre todo hígado y pulmón son las principales localizaciones. El huésped definitivo claramente se va a infectar por comer vísceras crudas del ganado lanar, claramente que en las zonas endémicas es lo que se utiliza para alimentar a los perros. Ha cambiado en ese sentido ya porque hay mayores condiciones que favorecen la alimentación el control de la alimentación de los perros y la alimentación lógicamente que permita que no lleguen y no se infecten por sí, ¿no? Acá tenemos los dos principales huéspedes. La patología. En el hombre la localización más frecuente de los quistes en hígado y pulmón.
Otras localizaciones, la cavidad abdominal, sistema nervioso, riñones, etc., ¿no? Y acá, fundamentalmente, porque siempre no se olviden que siempre les pregunto patología patogénica, ¿no? O sea, la patología que causa, o sea, mecanismo patogénico producido por el quiste hidratídico del organismo. Entonces, puede haber comprensión, ocupación de espacios, ¿no? Desplazamiento. Y también la estimulación inmunológica. ¿Por qué doy esto y por qué pregunto? Porque cabalmente me permite tomar en cuenta cuál es la principal causa por la cual los agentes parasitarios, por ejemplo, van a producir una lesión en el organismo. Esto daña y después se produce la manifestación clínica, ¿verdad? Acá, imágenes de reservorios animales, ¿no? El hombre nunca va a tener esta cantidad, pero para poder tomar en cuenta cuál es la imagen que presentamos. La patología. Las variedades se presentan de acuerdo a la formación, por ejemplo, unilocular, sacos individuales, equinococos granulosos y equinococos ligados. Multilocular, formada por varias cavidades de morfología esponjosa, ¿no? Poliquístico, similar al anterior, multilobulado e invasivo. ¿Quedamos manifestaciones clínicas? Sí, alguien dice. O sea, ya la próxima vez. Que yo voy, no sé si. No es que leo su nombre, ya tengo un chico. Bueno. ¿Ya se acabó? Ok. Hay que bañar. Sí, alguien despertó. Yo sí. Gracias. Sí. Hoy de cuatro. Un solo quiste. Hoy día corta. Cada quiste va formando, exactamente, va formando después en su interior. Las formas embrionarias se liberan. Muchas gracias. Lo ideal es que se mantenga. Cuando ocurre la ruptura, que vamos a ver más adelante, es lo que produce, por ejemplo, la tensión de los accidentes. Claro, ahí puede producir un accidente y lo que es. Acelerista rápido. Claro, porque puede haber sintomatología, por ejemplo, Van a cortar por día, no más. por la ruptura de la Yo lo vi eso. No sé qué. se tiene que retirar, pero en cambio la ruptura no se permite que No, a ver la nota. No, pues solamente decidió lo que pasaron y no pasaron nada. Todos pasamos, pues. Ah, O sea, dijo todo. ¿cómo pasamos? Le va a cortar el dedo. la parte media para escanear toda la... Santiago Alemán. ¿El alemán? No. Belén Eunice Ampuero. Ya, María Fernanda Arispe. Mijael Bretón. Paul Ruselas. Rómulo y Remo. ¿Dónde están? Camila Cari. Erika Andrés Cedeño. Paula Linet, me pidió su permiso antes de salir. Melanie Cronenbol. Sofía Simone Cruz. María José Cuba. George Daher. José Pedro Ferrufino. Sergio Fabián Orianini.